Y lamentablemente, pues esta realidad que nos golpea en la cara, le digo, muchos nos quejamos de nuestros políticos, de nuestros servidores públicos, pero en realidad el mexicano parece ser corrupto por antonomasia, parece ser que está en su ADN, al menos en gran parte, desafortunadamente, de nuestra gente. México es percibido como el país más corrupto de América Latina, fíjense nada más. Y Caribe, ya es mucho decir, más que Venezuela, más que Brasil, más que Perú, que Colombia. Es una tristeza, en realidad, esto que nos revela el barómetro global de la corrupción, que nos da a conocer la organización no gubernamental Transparencia Internacional en su capítulo México, Transparencia Mexicana. El estudio parte de una encuesta realizada a 22,000 personas en 20 países de aquí del hemisferio sur, digamos de México para abajo, en el continente, América Latina, en el que consideran que la corrupción va en aumento y sus respectivos gobiernos hacen poco o nada para combatirla. Pero yo diría, pues no es una cuestión solo del gobierno. Claro, en el gobierno está enraizada, en el gobierno se fomenta, en el gobierno es donde hay que atacarla, pero también si la seguimos fomentando, si seguimos pagando cochupos, mordidas, pues esto jamás se va a terminar. Es un círculo vicioso en el que desafortunadamente el ciudadano es parte preponderante. Dicen, para bailar se necesitan dos, igual para la corrupción se necesitan dos partes: el que paga la mordida y el que estira la mano. El informe de las personas y la corrupción en América Latina y el Caribe señala que 90 millones de personas, fíjense, 90 millones de personas en América Latina, de estas el 29% ha pagado un soborno en los últimos 12 meses. Así como lo oye, casi 1 de cada 3 habitantes de Latinoamérica ha pagado un soborno en el último año. Y en México, el 51% de los sintió haber pagado un moche, una mordida, ya sea el de tránsito, ya sea en la escuela, ya sea para obtener un documento oficial, en fin, para librarse, le digo, de una multa o agilizar una investigación policíaca, o a través de un ministerio público obtener la agilidad de un trámite judicial o de un mismo juez. Es realmente lamentable. 51%, superando a todos los países de América Latina. Le digo, atrasito de nosotros viene Dominicana, viene Jamaica, pero superamos ampliamente incluso a Venezuela, donde usted sabe que hay un quiebre institucional bárbaro. O somos muy sinceros para declarar que hemos pagado, somos de los más sinceros y en otros pueblos de Latinoamérica no lo dicen, o somos muy cínicos, o en verdad somos los más corruptos. En cualquiera de estos aspectos es lamentable y es vergonzoso. Le digo, han pagado este soborno: agilizar acceso a servicios básicos, obtener documentos oficiales, tener acceso a seguridad o a justicia. El porcentaje más alto en todos los países de América Latina. Justo las instituciones, obviamente, que son percibidas como las más corruptas son la policía, en primer lugar, que ese es el mal que seguimos padeciendo aquí en nuestro país. Policías que están mal pagadas, mal preparadas, mal equipadas y que fácilmente son cooptadas, pues no solo por el ciudadano común, desafortunadamente, sino por las organizaciones delincuenciales para las cuales trabajan en lugar de trabajar para el ciudadano. Igualmente, para los representantes políticos son percibidos obviamente como los más corruptos, y de esto pues hay desafortunadamente muchísimos ejemplos que lamentar en nuestro país. Pero le digo, para la corrupción se necesitan dos
Sin embargo, para muchos el argumento o el intento de justificar el pago de un soborno es que de otra manera no te mueves, de otra manera no haces nada, de otra manera no puedes abrir el negocio, de otra manera no puedes quitarte a los inspectores de encima que te están todo el día molestando en tu negocio para pedirte dinero por esto, por aquello. Lo vimos recientemente, esa corrupción que mata ahora con el sismo de constructores que hacen mal las cosas y verificadores que con una lana se callan la boca y se evitan además aplicar esas sanciones. ¿Qué nos queda entonces? Tendremos que seguir viviendo en esta realidad de pagar por un servicio cuando es un derecho, de pagar porque trabajen esos servidores públicos, de pagar para evitar una multa, de no asumir también nuestra propia responsabilidad. ¿Dónde queda entonces el ciudadano en esto? Podemos hablar y señalar, le decíamos, hay personas que aquí después del sismo están cobrando ayuda cuando no son damnificados. Es el pueblo mexicano, o al menos una parte de ese pueblo, o una mayoría de ese pueblo, cuando menos 51% de los que dice aquí que han pagado un soborno en los últimos 12 meses, un irremediable mal del que no podemos quitarnos de encima. Esa es la pregunta. ¿Usted cuántas veces ha pagado un soborno en su vida? ¿Cuántas veces lo ha hecho en frente de sus hijos? ¿Cuántas veces les enseña que ese es el camino para evadir la responsabilidad o para allanarse y facilitarse los trámites y los accesos? Hay que pensar bien en dónde está la raíz de la corrupción.